Hola amigos de Arte en tus Manos, para hoy como segunda parte del video vamos a realizar este pato que tiene el moño o pañoleta de color verde. Ya en el anterior video compartimos el de moño rosado y quedamos entonces en que se les compartiría un segundo proyecto para que despejen dudas si de pronto en algún momento se nos escapó algo en el primer video. Es una técnica sencilla, es de dedicación, ¿sí? De mucho trabajo y cariño por el proyecto que se esté realizando. Recuerden que los moldes de estos patitos, las plantillas de estos patitos, los compartimos en el blog y también en la página en Facebook Arte en tus Manos con Lili y Sam. Así nos encuentran en ambos, en el blog y también en la página en Facebook. Entonces comenzamos con este bonito proyecto. Recuerda regalarnos, si te gusta el video, tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos compartiendo y compártelo con todos tus amigos y familiares en redes sociales. Entonces comenzamos. Bueno, ya después de que hicimos en el primer video todo el paso a paso de este pato, en este video entonces vamos a hacer el paso a paso de este, ya les enseño cuál, de este patito. Este es el pato que vamos a hacer en este proyecto. Entonces, como ya teníamos en el otro video, les conté que eran 50 puntos que había desde el extremo del ala de este pato al extremo de la cola de aquí, de este otro. Hay 50 puntos. Ya aquí ya habíamos tomado el centro de la tela, ya teníamos dónde íbamos a iniciar. Ahora necesitamos iniciar el otro pato. Vamos a dejar un espacio, ¿sí? Un solo espacio entre el pato que se encuentran aquí al lado izquierdo con el pato que va a ir al lado derecho, con este otro pato que vamos a hacer. Para iniciar, entonces contamos el espacio y ya sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto espacio de esta parte vamos a empezar a bordar y a partir de allí entonces empezamos con todo el croquis. Recuerden que los croquis los vamos a poner también a un lado de la pantalla para que se vayan guiando y también vamos a compartirlos en la página en Facebook y en el blog Arte en tus Manos con Lili y Sam. Igual aquí vamos paso a paso detallado cómo los vamos a ir bordando. Entonces vamos a empezar a contar los puntos. Recuerden que lo más complicado, por decirlo así, del proyecto es iniciarlo y hacer los croquis correspondientes a cada pato. Que lo más difícil son los contornos, pero que ya rellenarlos y hacer las decoraciones es mucho más fácil. Vamos a empezar entonces, a partir de aquí son 4 puntos. Entonces inicio con, vamos, el primero. Y vamos 2, 3, 4 y vamos hacia arriba. Voy a acercar un poco la cámara para que se detalle más. Eso, allí. Entonces van los 4. Luego entonces siempre es importante, recuerden trabajar con el molde o la plantilla siempre a un lado. Y recuerden que les pueden sacar copia y a medida que vayan haciendo los puntos pueden ir tachándolos para que no se vayan a confundir y les quede bien los puntos en el momento que los están contando.
Continuamos con la parte de las patas. Que vamos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una de las cruces y bordamos 3. 1, 2, 3. Y ahora en el centro de esas también vamos a hacer una de las cruces y por el centro vamos a subir. Vamos a subir exactamente 5 puntos. Ya he terminado entonces el croquis. Ahora lo que voy a hacer es que con el hilo de color naranja, que voy a empezar aquí, empezamos a hacer las puntadas entonces correspondientes a este tono. El pico sí lo voy a dejar para el final, porque luego de terminar las patas voy a empezar a hacer el relleno y lo que tiene que ver con la cabeza del pato. Entonces aquí sí voy a hacer solamente la parte de las patas como por completar. Ahora ya voy a empezar con el tono amarillo primario para entonces empezar a rellenar el cuerpo del pato. Entonces aquí inicio y así como hicimos en el primer pato, esto es lo más fácil porque ya no hay que contar tanto los puntos, sino comenzar a rellenar. Primero hacemos todos los palitos que son hacia un lado y luego nos devolvemos para completar el relleno.
Aquí entonces ya estoy terminando lo que es rellenar el cuerpo y luego voy a empezar a hacer la pañoleta. Iba a hacer la cabeza, pero para seguir que el paso sea más fácil y no nos toque contar tantos puntos, entonces es mejor seguir con la pañoleta. Ahora en color verde lo voy a hacer, ustedes deciden también el tono que les guste. Empezamos a contar los puntos, aquí van 4. Al terminar ya lo que hemos realizado aquí, el pañuelo o pañoleta, entonces ya es mucho más fácil realizar la cabeza. Si miran los dos proyectos, el primer pato que realizamos y este que estamos haciendo ahora, el primero hicimos fue el cuerpo, la cabeza y de último dejamos el pañuelo. En este el paso fue diferente para evitar de pronto estar contando puntos, y esto la misma pañoleta nos ayuda de guía, entonces por eso se realizó primero. Entonces aquí voy a empezar ya a bordar la cabeza. Bueno, aquí ya terminamos todo, le pusimos también el ojo en una puntada en color negro y vamos a delinear entonces en color marrón para que nos resalte la figura, nos resalte las partes y pues también queda mucho más bonito. Entonces vamos a empezar a hacer puntada lineal igual como se realizó con el otro pato. Vamos a hacer entonces esta puntada. Ubicar la tela también, que se nos facilite bordarla.
Aquí ya realicé todo el delineado del cuerpo. Ahora seguimos con la pañoleta. Empezamos a hacer igual en cada uno de los orificios de la tela. Vamos introduciendo el hilo y eso nos resalta mucho el color y queda mucho más lindo. También entonces ya terminé el corbatín, la pañoleta, y ahora voy a empezar a hacer el contorno de la cabeza. Y entonces así ya nos queda el otro pato, el compañero del que hicimos en el video anterior. Si quieren de pronto poner algún adorno en el contorno, unas estrellitas, algún adorno más o adicional, queda perfecto. Espero que les guste la idea, que sea de ayuda para ustedes, que de pronto hayan despejado dudas. A medida que les iba explicando, pues también muchas cosas se parecían al video anterior. De pronto el proceso del cuerpo, el cuello y la cabeza fue diferente, pero entonces así sirve para despejar dudas y para complementar lo aprendido. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que los moldes o la plantilla las dejamos o las compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí la pueden descargar, que ustedes saben que pueden hacerlo gratis. Nosotros no cobramos por descargar los moldes de ninguno de nuestros proyectos. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.